Hola, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a esta asignatura de física, donde el día de hoy vamos a continuar con la unidad correspondiente a temperatura y calor, y como siempre vamos a resolver ejercicios prácticos para ver cómo utilizamos los conceptos fundamentales que hemos visto en la materia en la resolución de problemas, problemas que se nos pueden presentar en nuestra vida diaria y profesional. Como objetivo vamos a tener, la clase es ejercicios prácticos de calorimetría. Vamos a continuar resumiendo ejercicios de calorimetría para que quede bien clara esta técnica y cómo usarla. Y el objetivo es comprender el concepto de calor, calor específico y calor latente y su uso en la calorimetría. Vamos a comenzar con este primer ejercicio, un ejercicio que al comprender la teoría se hace bastante sencillo. Si no se comprende la teoría, no se hace sencillo. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar la teoría, estudiar los conceptos, los principios, entenderlo, y cuando ya logramos entender de los conceptos fundamentales, podemos resolver sin ningún problema los ejercicios. Para la resolución del ejercicio, para que quede la pantalla completa, voy a quitar la cámara. Y aquí continúo con ustedes. Ok, este primer problema nos dice, voy a colocar el, ok, este primer problema nos dice, en un calorímetro con 500 gramos de agua a 18 grados, se introduce 150 gramos de cobre a 100 grados. Si la temperatura final es de 20.2 grados, ¿cuál es el calor específico del cobre? ¿Sí? Recuerden que la calorimetría es una técnica que nos permite determinar el calor específico de los materiales, y con esto podemos saber, por ejemplo, qué material es un material que nosotros tengamos que no conozcamos. Podemos determinar cuál es su material. Ahora, si está hecho de un material puro, si no es una mezcla. Ok, analizando, tenemos un calorímetro de 500 gramos de agua, está a una temperatura inicial de 18 grados, y en esa cantidad de agua a 18 grados se introducen 150 gramos de cobre a 100 grados Celsius. Y cuando se ponen en contacto en estas dos sistemas, ¿qué va a pasar? Va a haber una transferencia de calor, un sistema o un cuerpo va a ceder calor y el otro lo va a absorber, y van a llegar a un equilibrio térmico. ¿En dónde llegan a ese equilibrio térmico? En 20.2 grados Celsius. Entonces, con esta información necesitamos determinar cuál es el calor específico del cobre, porque ya sabemos que estamos hablando de cobre. Chévere. Entonces, sacamos los datos, tenemos la masa del agua, 500 gramos, que es lo mismo que 0.5 kilogramos, temperatura inicial del agua 18 grados, la masa del cobre 150 gramos o 0.15 kilogramos, la temperatura inicial del cobre 100 grados, la temperatura final de todo el sistema es 20.2 grados Celsius, y como dato tenemos el calor específico del agua, que lo vamos a necesitar, lo buscamos en una tabla y sabemos que es una kilocaloría sobre kilogramos por grado Celsius. Entonces comenzamos a plantear nuestra resolución del problema. La calorimetría me indica que el sistema frío, o la cantidad de calor del sistema frío, es igual a menos la cantidad de calor del sistema caliente. Como el calor lo que es una transferencia de energía, aquí nosotros estamos hablando es de transferencia de energía. Entonces, el calor que absorbe el sistema frío es igual al calor que desprende el sistema caliente. Entonces, lo que nos quiere decir, al menos nos indica, es que hay
un desprendimiento de calor, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que el calor lo podemos expresar como la masa, en este caso, de este lado, masa del agua. Déjenme especificar un poquito mejor, un segundo. Listo, chicos, aquí tenía solamente M y aquí también tenía solamente M. Y hay que bien especificar que en este punto tenemos masa del agua y en este punto masa del cobre, ¿sí? Como lo tenía anterior, estaba no de una forma correcta, porque si tengo solamente M aquí y aquí solamente coloco M, se puede entender que es la misma masa y se pudiese cancelar, ¿sí? Y eso no pasa. ¿Sí? Por eso es importante estar pendiente de qué es lo que uno escribe, porque dependiendo de lo que uno escriba, el problema puede tener un resultado u otro, ¿sí? Y podemos llegar a resultados incorrectos si no escribimos bien nuestra variable. ¿Sí? Es bueno que me haya pasado para aclarárselo a ustedes. Bueno, en fin, aquí tenemos masa del agua, calor específico del agua por el cambio en la temperatura del agua, más igual a menos la masa del cobre por la temperatura del cobre por el cambio en la temperatura del cobre. Aquí pasa lo mismo. Aquí deberíamos especificar que esta es del cobre y que esta es del agua. ¿Sí? Lo voy a especificar para que no quede ninguna duda. Listo, ahora sí tenemos la ecuación escrita de una forma bien correcta. Ok, ahora, ¿qué nos queda? Nos queda reemplazar los valores que tenemos, porque prácticamente tenemos todos los datos, ¿sí? Y hacer la operación matemática que resta. Ya, básicamente, la física ya la hicimos, analizamos el problema, supimos qué era lo que teníamos que plantear, planteamos la ecuación. Ahora lo que queda es una resolución matemática de esta ecuación. ¿Cuál resolución matemática? Bueno, que nos están pidiendo el calor específico del cobre, que es la única incógnita que tenemos acá. Una ecuación lineal de una sola incógnita, fácil de despejar. Entonces vamos a resolverla. Despejamos primero y sustituimos después. Podríamos sustituir y despejar, pero lo mejor siempre es despejar toda la ecuación, resolver todo el problema, ¿sí? De forma algebraica y sin sustituir nada. Y a lo último, ¿sí? Cuando ya tengamos todo el problema resuelto, allí sustituimos. Ok. Entonces, el cambio en la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. En ambos casos, ¿sí? Nos queda masa del agua, calor específico del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Vean que aquí no especifico que sea el agua o que sea el cobre. ¿Por qué? Porque es la temperatura de equilibrio. Los dos tienen la misma temperatura, entonces es exactamente la misma temperatura. Igual a menos la masa del cobre, calor específico del cobre, por la temperatura final menos la temperatura inicial del cobre. Entonces, ¿cómo conocemos todos estos datos? Lo conocemos la temperatura final, la inicial del agua, la masa del cobre, la temperatura final y la inicial. Solo nos queda la masa del cobre, que es lo que vamos a despejar. Entonces, para despejar simplemente agarramos la masa del cobre que está multiplicando el cambio en la temperatura y lo pasamos a dividir hacia el otro lado. ¿Sí? Nos quedaría que el calor específico del cobre va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio en la temperatura del agua dividido para menos la masa del cobre por el cambio en la temperatura del cobre. Vean que este menos acá va a ser multiplicado por el signo que nos queda aquí, que en este caso, como la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, acá nos va a salir un signo negativo, ya lo vamos a ver. Y eso nos hace que todo el resultado acá abajo sea positivo y que nos dé el valor del calor específico, obviamente como un positivo, porque es un valor constante. Entonces, al sustituir nos queda masa del agua 0.5 kilogramos, calor específico del agua 1 caloría sobre kilogramo por grado Celsius, por la temperatura final que es 20,2 menos 18, sacamos factor común grado Celsius, lo colocamos acá, y acá tenemos
menos 0.5, 0.15 kilogramos, que es la masa del cobre, por 20.2, perdón, menos 100 nos da menos 79.8, ¿sí? Menos con menos se va a hacer positivo. Vean aquí que este grado Celsius que multiplica se cancela con este que divide, y este kilogramo que multiplica se cancela con este kilogramo que divide, y nos queda solo la unidad del calor específico, como es lo correcto. Al realizar estas multiplicaciones, nos queda 1.1 calorías sobre kilogramos por grado Celsius dividido para 11.97. Y eso nos da un resultado de 0.0092 kilocalorías sobre kilogramos sobre, 0.0092 kilocalorías sobre kilogramos por grados Celsius. Entonces vean cómo podemos determinar el calor específico de un material con, que conocemos, ¿sí? Podemos agarrar un pedazo de oro y decimos, no sabemos cuál es el calor específico del oro, vamos a calcularlo, lo podemos calcular fácilmente. O también podríamos agarrar un material desconocido y decir, bueno, vamos a ver cuál es este material, que calculamos el calor específico y podemos determinar cuál es el material. Chévere. Resolvamos un segundo ejercicio. Este que está acá, un poquitico más largo, pero porque sea un poco más largo no quiere decir que vaya a ser más difícil. Se mezclan 200 gramos de alcohol a 70 grados Fahrenheit con 40 gramos de agua a 10 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio térmico? Es decir, ¿cuál es la temperatura final que vamos a obtener cuando mezclemos estas dos masas de estas dos sustancias? ¿Sí? Entonces, vemos, tenemos las masas de ambos. Tenemos masa de alcohol, masa de agua. Tenemos la temperatura inicial de ambos, temperatura inicial del alcohol, temperatura inicial del agua. Y el calor específico lo buscamos en una tabla, eso no nos genera ningún problema. Ahora, ¿qué vemos acá? Acá vemos que la temperatura del alcohol nos la están dando en la escala Fahrenheit y la temperatura del agua nos la están dando en grados Celsius, ¿sí? Entonces allí tenemos una incompatibilidad en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, agarrar sea los grados Celsius y llevarlo a grados Fahrenheit y resolver en ese sistema de unidades, o tomar los grados Celsius, llevarlo a Fahrenheit y resolver en ese sistema de unidades. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas que hagamos es correcta. Pasar Fahrenheit a Celsius y resolver, o pasar Celsius a Fahrenheit y resolver. Cualquiera de las dos es correcta. Lo que no es correcto es usar directamente esos grados así, tal cual como están, porque no es posible, ¿sí? Todos tienen que estar en la misma unidad. Entonces, procedemos a resolver. Voy a borrar esto para que quede un poquito mejor. Procedemos a resolver este problema tomando inicialmente los datos. Masa del agua, tenemos 40 gramos, eso es igual a 0.04 kilogramos. Tenemos la temperatura inicial del agua, 10 grados Celsius. Tenemos la masa del alcohol, 200 gramos, lo que es lo mismo 0.2 kilogramos. Temperatura inicial del cobre, 70 grados Fahrenheit, ¿sí? Y el calor específico del agua, 1 kilocaloría sobre kilogramos por grado Celsius. El calor específico del alcohol, 0,6 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius. Entonces, vean, como aquí tomamos como datos el calor específico que está en función de los grados Celsius, entonces vamos a llevar los grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí? Y es lo más sencillo. Entonces, hagamos primero la conversión de unidades. Vean,
la importancia de saber conversión de unidades, por muy fácil que sea, es importante saberlo. Entonces tenemos la temperatura en grados Celsius del alcohol va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit del alcohol menos 32 dividido para 1,8. ¿Sí? Esa es la relación de conversión. Sustituimos la temperatura en grados Celsius del alcohol va a ser igual a 70 grados Fahrenheit menos 32 dividido para 1,8 y eso nos da una temperatura inicial para el alcohol de 21,1 grados Celsius, ¿sí? Y lo escribimos simplemente ahora, le quitamos este grado Celsius aquí, como la temperatura del alcohol, la inicial igual a 21,1 grados Celsius. Y ahora sí podemos comenzar a resolver. ¿Qué hacemos? Planteamos nuestra ecuación de la calorimetría, ¿sí? El calor frío es igual a menos el calor caliente, ¿sí? Es decir, el calor absorbido por el sistema va a ser igual a menos el calor cedido por el sistema, por el otro sistema, el calor absorbido por un sistema es igual a menos el calor cedido por el otro sistema. Planteamos nuestra ecuación, masa del agua, calor específico del agua por el cambio en la temperatura del agua, igual a menos la masa del alcohol, calor específico del alcohol por el cambio en la temperatura del alcohol. ¿Por qué al alcohol lo ponemos en el calor caliente? Porque si vemos, el alcohol está inicialmente a mayor temperatura que el agua. Entonces, siempre el sistema caliente es el que está a mayor temperatura. Expandimos un poco nuestra ecuación. Tenemos la masa del agua, calor específico del agua, por el cambio en la temperatura final menos temperatura inicial del agua. Sabemos que la temperatura final va a ser la misma y es cuando llega el equilibrio térmico y es básicamente la incógnita que tenemos. Igual a menos la masa del alcohol, calor específico del alcohol, por el cambio en la temperatura del alcohol, que es la temperatura final, la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del alcohol. ¿Qué hacemos? Resolvemos. Primero la propiedad distributiva para poder agrupar luego la temperatura final que está en ambos lados. Decimos por masa del agua, calor específico del agua por la temperatura final, menos, el menos que tenemos acá, masa del agua, calor específico del agua por la temperatura inicial del agua. De este lado hacemos lo mismo, multiplicamos todo esto por esto, nos queda menos masa del agua, calor específico, masa del alcohol, calor específico del alcohol por la temperatura final, menos la masa del alcohol, calor específico del alcohol, por menos la temperatura final. Vean que la temperatura inicial tiene un menos, hay que mantenerlo aquí. ¿Sí? También podríamos hacer menos por menos más y colocar directamente un más acá. Ahora agrupamos de un lado los términos que contienen a la temperatura final y del otro lado los términos que no contienen a la temperatura final. Entonces, básicamente, lo que hicimos es tomar este término de acá y lo pasamos a sumar a este lado, porque aquí está negativo, pasa a positivo. Y este término que teníamos acá, que está negativo, lo pasamos al otro lado positivo. ¿Sí? Básicamente, eso fue lo que hicimos. Voy a borrar todo esto para que no se vean tantas rayas. Ahora, ¿qué nos queda? Masa del agua, calor específico del agua por la temperatura final. Más la masa del alcohol por la temperatura. Vean, aquí me hizo falta ACL. ¿Sí? Ya lo voy a arreglar. Denme un segundito. Listo. Entonces, despejamos. ¿Sí? Continuamos con el despeje. Aquí tenemos temperatura final. Aquí tenemos temperatura final. Podemos sacar factor común, la temperatura final. ¿Sí? Entonces vamos a tomar la temperatura final como factor común. Y nos quedaría temperatura final
que multiplica a la masa del agua por el calor específico del agua más la masa del alcohol por el calor específico del alcohol. Igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura inicial del agua más la masa del alcohol por el calor específico del alcohol por la temperatura inicial del alcohol. ¿Qué hacemos? Fácil, tomamos todo este término que está multiplicando la temperatura final y la pasamos a dividir al otro lado. ¿Qué nos queda? Temperatura final igual a masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial del agua, más la masa del alcohol por el calor específico del alcohol por la temperatura inicial del alcohol, dividido para la masa del agua, calor específico del agua, más la masa del alcohol por el calor específico del alcohol. Al sustituir los datos que tenemos, nos queda masa del agua 0.04 kilogramos por el calor específico del agua, una kilocaloría sobre kilogramos por grado Celsius, por la temperatura inicial del agua, 10 grados, más la masa del alcohol, 200 gramos, que es lo mismo que 0.2 kilogramos, multiplicado por el calor específico del alcohol, 0.6 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius, multiplicado por la temperatura inicial del alcohol, que es 70 grados Fahrenheit. Hicimos la conversión y nos dio 21.1 grados Celsius. Y eso lo dividimos para la masa del agua, 0.04 kilogramos, multiplicado por el calor específico del agua, una kilocaloría sobre kilogramo por grado Celsius, más 0.2 kilogramos por 0.6 kilocalorías sobre kilogramos por grados Celsius. Resolvemos esto acá, vean, no vayan a cometer el error porque aquí uno lo ve y uno podría decir, ah, bueno, cancelo este con este y cancelo este con este. Y no, eso es incorrecto, ¿sí? Hay que estar muy pilas en las ecuaciones y no dejarse llevar por lo que la vista muestra de una manera muy rápida, ¿sí? Al ver que aquí tenemos signos de una operación de adición, ya no podemos simplemente cancelar. Pero es una cuentita bastante sencilla. Al resolverla, nos queda de todo este término 0.4 kilocalorías y de todo este término nos queda 2.53 kilocalorías. Entonces tenemos 0.4 kilocalorías más 2.53 kilocalorías que divide a todo esto, que es 0.04 kilocalorías sobre grados Celsius, más esta multiplicación que nos queda 0.12 kilocalorías sobre grados Celsius. Vean, este kilogramo si lo puedo cancelar con este porque se está multiplicando y este kilogramo lo cancelo con este porque se está multiplicando. ¿Sí? Entonces 0.4 más 2.53 nos da 2.93 kilocalorías y 0.04 más 0.12 nos da 0.016 kilocalorías sobre grados Celsius. Caloría con caloría se cancela. 1 sobre grados Celsius. Vean que este está dividiendo en el divisor, entonces pasa hacia arriba. Y nos queda que la temperatura final va a ser igual a 18.31 grados Celsius. Un resultado completamente lógico, porque si vemos, la temperatura inicial del alcohol es 21 grados y la inicial del agua es 10 grados. Y la temperatura final es una temperatura en el intermedio de esas dos, como es lo que debe ocurrir. Recuerden siempre que en calorimetría la temperatura de equilibrio es una temperatura que va a estar entre la temperatura inicial del sistema frío y la temperatura inicial del sistema caliente, ¿sí? Y listo, esto es todo por este ejercicio. Vamos a resolver un tercer problema. Este problema nos dice calcular la cantidad de calor absorbida por 500 gramos de plomo que está a 20 grados Celsius para fundirse totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una masa de plomo
Sólido porque lo queremos fundir. Si lo queremos fundir, quiere decir que lo queremos derretir, pasarlo a estado líquido, entonces quiere decir que lo tenemos sólido. Entonces, a esta cantidad tenemos que suministrarle calor para fundirlo, ¿sí? Inicialmente está a 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para poder fundir el plomo, tenemos que llegar a la temperatura de fusión del plomo, ¿sí? No podemos fundir el plomo enfriándolo, por ejemplo, o no podemos fundir el plomo a cualquier temperatura, ¿sí? Para fundir el plomo tenemos que tener la temperatura en el sistema igual a la temperatura de fusión del plomo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no estoy aún en la temperatura de fusión de plomo, tengo que alcanzar esa temperatura de fusión, ¿sí? Si estoy en 20 grados inicialmente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la temperatura para llegar a la temperatura de fusión del plomo, que es 327.5 grados Celsius. Entonces, tengo que suministrar calor de forma tal que me produzca un cambio en la temperatura, ¿sí? Entonces, suministro calor, aumento la temperatura hasta el punto de fusión, ¿sí? Y cuando llega al punto de fusión, como lo que quiero es derretirlo, fundirlo completamente, suministro calor, pero ese calor no me va a cambiar la temperatura, sino que lo que me va a hacer es cambiar el estado, ¿sí? Cambiar la fase. Entonces, este calor lo que me genera es un aumento en la temperatura y este calor lo que me genera es un cambio de fase. Para esto uso el calor en función del calor específico y para la transformación de fase recordamos que usamos el calor en función de el calor latente. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, suministrar calor para subir la temperatura hasta el punto de fusión y luego suministrar calor para fundir completamente el sistema. Entonces, ese es el análisis. Vean que no es complicado analizar el problema y después que se analiza, es muy sencillo resolver el problema. Lo más difícil es hacer el análisis. Y ya está hecho y vimos que no era un análisis complicado. Entonces, ¿qué tenemos del problema como datos numéricos? La masa del plomo, 500 gramos, lo que es lo mismo, 0.5 kilogramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la temperatura inicial, 20 grados Celsius. Tenemos que el calor específico del plomo es 0.031 kilocalorías sobre kilogramo por grado Celsius. Y también necesitamos saber cuál es el calor latente de fusión del plomo, que es 5,497 kilocalorías sobre kilogramos. Y un dato muy importante, porque si no, no podríamos resolver, es saber cuál es el punto de fusión del plomo. Aunque no nos lo da aquí, al igual que no nos da el calor específico ni el calor latente, es un dato de tabla, un dato que podemos buscar en cualquier tabla de cualquier libro de termodinámica o libro de física o de química básica que tenga los puntos de fusión de los materiales, o incluso en el internet colocamos punto de fusión del plomo y conseguimos cuál es su punto de fusión. El punto de fusión del plomo o la temperatura de fusión del plomo es 327,5 grados Celsius. Entonces, ¿qué vamos a tener? Necesitamos transferencia de calor para cambiar la temperatura, es decir, suministrar calor al sistema para hacer que la temperatura pase de la temperatura inicial a la temperatura de fusión. ¿Sí? ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, con el concepto de transferencia de calor para cambiar la temperatura, usando
el calor específico del material, que no es más que el calor necesario para aumentar 1 grado de temperatura de un material específico. Y necesitamos transferencia de calor para producir una transformación de fase. ¿Sí? ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, con el concepto de transferencia de calor para cambiar el estado o la fase de un material, y usamos el concepto de calor latente, que es el calor necesario, el calor que requiere un sistema para cambiar por completo su estado o en parte. Entonces, el calor necesario para hacer todo lo que necesitamos, ¿qué sería? Calor para alcanzar el punto de fusión más calor para fundir todo el plomo. Esto no es más escrito en una ecuación, que el calor necesario va a ser igual a la masa del plomo. Vean, colocamos solamente masa porque es un solo material, no tenemos que diferenciarlo. Esta masa es esta misma masa, ¿sí? Esta masa y esta masa es la misma. El calor necesario es igual a la masa del plomo por el calor específico del plomo por el cambio en la temperatura que sufre para ir desde la temperatura inicial a la temperatura final, o la temperatura de fusión, mejor dicho, más la masa por el calor latente, es decir, el calor necesario para fundir todo el material. No nos queda más que sustituir los valores que tenemos, porque básicamente tenemos todo, no tenemos que preocuparnos por mayor cosa, y comenzamos a sustituir. La masa, 0.5 kilogramos, por el calor específico del plomo, 0.031 kilogramos sobre kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius, que multiplica el cambio de la temperatura, 327.5 menos 20 grados Celsius, más 0.5 que multiplica a 5.497 kilocalorías sobre kilogramo. Esto nos da un resultado de 4,77 kilocalorías más 2,75 kilocalorías. Al sumar el calor necesario para aumentar la temperatura desde el 20 grados hasta la temperatura de fusión del plomo, que es 327,5 grados Celsius, más el calor necesario para fundir todo el plomo, nos da un resultado de 7.52 kilocalorías. Bueno, chicos, para no hacerle muy extenso y tedioso y pesado el video, la clase, vamos a dejarlo hasta acá, recordándoles siempre que estoy a su completa disposición para aclararle cualquier duda, sea de la parte conceptual como de la parte de ejercicios prácticos. Simplemente tienen que agendar una tutoría y les resuelvo cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Hasta la próxima clase. Chao, chao.